Y han escuchado, Carlos Galeana ha dejado muy claro, no hubo cabalgata. Lo ha dicho. Yo hoy en el programa he dicho que no iba a opinar y vamos a escuchar a todos los responsables máximos de los partidos políticos. Y el máximo responsable de la cabalgata ha insistido, no hubo cabalgata. 13:44 minutos. José María Llanos, portavoz de Vox y presidente en Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes, don Jesús. ¿Qué tal? ¿Sí, don Jesús? Sí, no, estoy en silencio para que usted se prepare, porque yo le voy a repetir lo mismo que ha dicho el señor Carles Galeana en estos momentos en los micrófonos de Es Radio. No hubo cabalgata. Bueno, evidentemente no hubo cabalgata porque la cabalgata, bueno, pues se desarrolla por varias calles de nuestra ciudad. Lo que sí hubo fue una llegada de los Reyes Magos y hubo una llegada de los Reyes Magos pues de una forma absolutamente negligente, montada de una forma completamente incompetente por parte del consistorio, ¿no?, del señor Ribó y de su equipo de gobierno, y ya se ha visto con las acusaciones que se han cruzado incluso los propios socios de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia y también en las Cortes Valencianas, ¿no? Le llamemos cabalgata, le llamemos paseo, le llamemos llegada de los Reyes al aire libre en un autobús y a la vista de todo el que por allí se acercara, pues evidentemente provocó lo que provocó. Está claro que se puede justificar uno como quiera, pero hay cosas que tienen poco sentido o poca justificación. Por ejemplo, que el señor Galeana diga que todos los días están circulando autobuses por nuestra ciudad, evidentemente, todos los días. Pero la gente no se queda mirando los autobuses de la MT o de los colegios que circulan por nuestra ciudad y sí confían, desde luego, en ver la llegada de los Reyes Magos, ¿no?, de sus majestades de Oriente. Está claro que los niños van a intentar ver a los Reyes y los padres van a intentar que sus hijos puedan ver a los Reyes. Por tanto, se les fue de las manos, pero era algo previsible. Ya estamos en esa falta de previsión, en la buena fe. Mira, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no?, dice el adagio. Por tanto, yo creo que fue una actitud negligente por parte del ayuntamiento y desde luego se produjeron unas aglomeraciones que no fueron culpa de los que allí se acercaron, sino de los que provocaron que esa situación se produjera, evidentemente. Aquí, desde luego, hay una figura clave en todo esto, y es Manolo Mata, síndico del Partido Socialista. Es el que prende la mecha y, desde luego, lo hace bien. Lo hace muy bien y además lo hace como nos tiene acostumbrados. Ya nos vamos conociendo, y es un señor, Manolo Mata, es un hombre ya curtido en la política. Le gusta, pues eso, lanzar la piedra y esconder la mano y marear un poco el patio, ¿no? Él no dice nada, dice vamos a callar, pero es el primero que habla, ¿no? Por tanto, provoca ese cruce de acusaciones entre unos y otros del propio tripartito. Nunca se sabe muy bien cuáles son las últimas intenciones o las intenciones ocultas del síndico del PSPB, ¿no?, en las Cortes. Lo que sí sabemos es que todo lo que dice no lo dice de forma no pensada. Sabe muy bien lo que dice o lo que calla, ¿no? Por tanto, estaba claro y él sabía muy bien Manolo, que su comentario en Twitter de vamos a callar, ¿no?, algo así, iba a provocar todo lo contrario, pues un enfrentamiento. Yo creo que también era una forma de quitarse las pajas de encima, ¿no? Claro, si esa misma mañana nos estaba diciendo el señor Puig, nos estaba diciendo la señora Barceló, la consellera de Sanidad de su partido, del que es síndico el señor Manolo Mata, nos estaban apretando las tuercas, estaban rematando a la herida de muerte economía valenciana, a nuestra hostelería, a nuestro comercio, con esas medidas tan drásticas de cierre a las 5 y sin establecer, porque nosotros no negamos la gravedad de la situación, pero es que no hay unos parámetros de comparación. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no nos dicen por qué de las 11 pasamos a las 10
y se cierran las terrazas, los bares a las 5 de la tarde, pues bien, si por la mañana nos habían lanzado ese torpedo, pues evidentemente pues nuestra economía, nuestros hosteleros necesariamente iban a saltar con esa incompetente y esa fuera de lugar llegada de los Reyes de forma pública, que iban a provocar esas aglomeraciones. Por tanto, para prevenir lo que pudiera venir, Manolo Mata, que es un perro viejo, pues hizo ese comentario, me parece a mí. Otra de las personas que yo no creo que cuando dice algo lo diga por decir, sin saber las repercusiones, fue la vicepresidenta Mónica Oltra. Ella atacó directamente al ayuntamiento, a Compromís. Sí, bueno, sería un poco hacer pues un poco de cábala, ¿no? Si tuviéramos que pensar cuál era su última intención, pero también podemos recordar pues que ya llevamos unos meses en los que su nombre va sonando para ocupar el lugar que en estos momentos ocupa el señor Ribó. Parece que su situación en las Cortes Valencianas va de capa caída en favor de su socio de Compromís, ¿no? De esa coordinadora de partidos que es Compromís, que es el señor Marzá, ¿no? Y quizá, bueno, pues por una parte, pues para separarse, repito nuevamente, de esa incongruencia entre las restricciones de la mañana que se habían establecido por parte de la Generalitat con lo que luego ocurrió en el Ayuntamiento de Valencia, y quizá para ir ganándose el sitio en el Capicasal, pues quizá fueron esas declaraciones de la señora Oltra, pero la verdad es que las intenciones ocultas de este gobierno socialcomunista que tenemos tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en la Generalitat se nos ocultan. En fin, sinceramente, sería hacer un ejercicio un poco de adivinación. La verdad es que sorprendido, sobre todo también porque volvemos a saltar a la actualidad nacional con una cosa banal que tendría que ser normal y que genera escándalo. Esto ya es habitual, ¿a usted esto no le indigna? A mí me indigna sinceramente porque es no pensar en los ciudadanos, es decir, por una parte, es que se puede pensar tantas cosas. Pues, por ejemplo, se puede pensar que se ha mantenido la subvención a las reinas magas de la República, que tanto le gusta al señor Ribó, y como se mantiene la subvención, aunque se va a hacer una especie de cabalgata online, pues bueno, para justificar sus reinas magas, pues tenían que hacerse una pseudo cabalgata de los Reyes Magos. No se sabe muy bien lo que ocurre. Lo bien cierto es que no somos noticia nacional para buenas cosas en nuestra comunidad, por desgracia, la verdad. Increíble, la verdad, sorprendente para todos. Sorprendente también. Y no quiero dejar pasar que usted está aquí porque en las Cortes de momento no se responde, pero yo creo que va a llegar un momento que van a tener que responder el Partido Socialista respecto a lo que es las empresas del hermano de presidente. ¿Ha habido denuncia? Y aparte es una cosa que es muy raro que acontezca. Es una denuncia grave que inclusive va a dejar a esas empresas congeladas para contratar con las instituciones. Es grave y no hay respuesta. Bueno, sí ha habido respuesta, don Jesús. Lo que ha dicho el señor Puig es que eso no le compete a la Generalitat, nada menos. O sea, lo que haga su hermano con empresas que obtienen fondos públicos de la Generalitat, según el señor Ximo Puig, no tiene nada que ver con la presidencia de la Generalitat. Nada menos, eso es lo que nos ha lanzado, ¿no? Por tanto, sí ha habido respuesta, una respuesta completamente fuera de lugar y, desde luego, casi tan grave, le diría yo, o incluso más grave, por tratarse de un representante político, de nuestro máximo representante en la Comunidad Valenciana, que
que el propio hecho denunciado por el Comité de la Competencia, ¿no? Realmente es grave, realmente esto de crear empresas productoras para obtener réditos públicos, y si unas resultan denunciadas, pues ya nos vamos pensando si creamos productoras nuevas. Desde luego es de una entidad muy relevante y de máxima gravedad, y el señor Puig algo tendría que decir. Tenga usted en cuenta que aunque a nivel judicial no hubiera una responsabilidad directa personal, evidentemente respecto de Ximo Puig, ya sabe usted aquello de que está la ética y está la estética, ¿no? Aparte de la política. No se puede, porque no es la primera vez. El señor Francis Puig, el hermano de nuestro presidente de la Generalitat, no es la primera vez que se ve en situaciones irregulares, y ahora ya con una denuncia clara por parte de un organismo que trabaja, entre otros, que trabaja desde luego para la Generalitat. Por tanto, ante esa denuncia de unos hechos claros, evidentes y cotejados, lo que no puede el señor Puig es meter la cabeza debajo de tierra cual avestruz. Tendría que actuar con responsabilidad, como mínimo pidiendo perdón, y a lo mejor tendría que tomar otras decisiones políticas que le competerían, ¿no? Hablando de responsabilidad, señor Llanos, cada día nos levantamos con una medida que afecta directamente a lo que es el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana. Esto nos deja entrever que falta responsabilidad para tomar medidas drásticas cuando hay que tomarlas, y no ir tomando pequeñas medidas que lo que va generando son falsas expectativas a todo ese tejido empresarial. En concreto, ¿a qué se refiere, don Jesús? Naturalmente, a lo que son las medidas con el confinamiento. Bueno, esto es una barbaridad. Es decir, es que nos levantamos todos los días y muchos de nuestros empresarios y pequeños autónomos se levantan con la losa de probablemente ser el último día que abren. Porque tengas en cuenta que los ERTEs no supone que lo tienen que pagar, es que tienen que pagar una gran parte de lo que supone el sueldo de los trabajadores. En esos ERTEs tienen que pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social, tienen que mantener el suministro y pagar a sus proveedores. Eso es algo completamente inasumible, y además, pensando todos los días, como usted bien plantea, si hoy van a adoptar unas nuevas restricciones, unas nuevas limitaciones que van a hacer que pierda el género, que tenga que despedir finalmente, que no pueda dar de comer a mis hijos. Esa es la situación en la que cada día que se levantan nuestras pequeñas empresas y autónomos fundamentalmente, es con la que se encuentran. Eso realmente es inasumible. Así no se puede vivir, pero así como se lo digo, así no se puede vivir. De hecho, y no quiero ponerme en lo más trágico, pero habrá que ver, y ya se conocen algunas noticias de suicidios, y habrá que ver esos datos que se están ocultando, porque los está habiendo, y eso de verdad, eso hay que tomar medidas desde ya. En Alemania, por ejemplo, se están aplicando medidas más drásticas, pero oiga, es que el gobierno alemán está pagando absolutamente todo lo que suponía lo que se deja de percibir por parte de las empresas. Ha dicho, oiga, ¿usted cuál fue su facturación el pasado año? Pues no se preocupe, que eso, coyunturalmente y en esta situación tan grave y tan excepcional, usted lo va a tener cubierto. Igualito, y desde luego es ironía que se está haciendo aquí. Señor Llanos, gracias por estar con nosotros. Días complicados en pandemia, en economía y en gestión. Esperemos que pronto esto empiece a cambiar. Gracias y hasta la próxima. Pues un abrazo, buenos días. Es Valencia, 13:50.